teoría del conflicto surgió como reacción al funcionalismo y supuso una alternativa a este movimiento hegemónico en la sociedad durante los años 50 y 60. Aparte del funcionalismo, esta teoría se basa en una cierta lectura del marxismo. En la teoría del conflicto social de George Simmel, y yo, que soy muy weberiano, encuentro trazas en la teoría de Weber. A veces se da la paradoja de que cuando niegas algo, si compartes su sustrato, de alguna manera lo afirmas, hasta el punto de que la sociología del conflicto, según Ritzer, tuvo como principal problema el que nunca llegó a divorciarse de la teoría funcionalista, no llegó a desarrollarse como teoría autónoma. De esta manera, funcionalismo y teoría del conflicto comparten su preocupación por el estudio de las estructuras y funciones sociales. Allí donde el funcionalismo califica a la sociedad como estática, la teoría del conflicto habla del proceso del cambio continuo. Cuando los primeros enfatizan el orden social, los segundos hablan del conflicto. Si los funcionalistas resaltan los elementos que contribuyen a la estabilidad, los autores de la teoría del conflicto destacan los elementos que contribuyen al conflicto. Si los unos hablan de unión en base a las normas, los valores y la ética compartida, los otros contestan que la unión se consigue mediante la coerción. Al final es el concepto de la coerción social frente al concepto de las relaciones de dominación y poder. Conflicto y cambio social. Como se mencionó anteriormente, Darenford quería darle una explicación al conflicto social. Por ende sostenía que lo ideal es meramente enemigo de lo real y a esto le denominó condición técnica. Esta condición técnica fue dividida en dos: condición política y condición social. La condición política era la que hablaba y trataba temas meramente políticos y la condición social era la que trataba los temas de comunicación entre las personas y entre la sociedad. Darenford sostenía que era muy poco probable que se generara algún grupo de conflictos si el reclutamiento se hacía de forma de cuasigrupos. También sostenía que se podía terminar o dar con la terminación del conflicto si se sostenía un breve mantenimiento en el statu quo. Que esto podría generar un cambio en la estructura social. Se sostiene que si el problema es grave, el cambio es radical, a diferencia de si el problema no es tan grave. Sin importar lo grave o lo grande que sea el conflicto, el sociólogo debe estudiar ese conflicto partiendo del conflicto mismo, del cambio y de aquello que haga parte del mantenimiento de la estructura social. De esa forma se lograría entender un poco más el conflicto que se encuentra en la sociedad. Para comprender la teoría del conflicto social, lo vamos a hacer a través de una representación, la cual muestra un conflicto estructural de nuestra sociedad. Por tanto, a través de este se comprenderá mejor la teoría que estamos explicando. Ay, pero qué conchambre, qué desaseo, qué hubo, mamita linda. Hola, Ay, doña Rosa, ¿cómo está? Mamita, ¿y usted está embarazada? Tengo Ay, 7 no, meses. mamita, ¿y de quién es ese niño? De su hijo, Ay, doña Rosa. no, mamita linda, mi hijo, ¿cómo va a meter las patas con usted? Mamita linda, qué pesar. No, todo va a estar bien. Mire, yo he Ay, ido al doctor y no, todo mamita está bien. linda. Ay, esa barriga toda deforme que usted tiene, ¿cierto? ¿Usted sí está bien? Todo está Ay, bien, no, mire, yo he ido al mamita. doctor. Además, La veo toda descuidada, va a ser su mamita. nieto, así que lo tiene que Ay, querer. no, mamita, ni diga esas palabras porque eso es del diablo, yo. Ay, no, mamita, No, qué que- pesar. No, Ay, señora. yo no sabía eso, mamita. Con usted no se puede, doña Ay, Rosa. no, mija. Hasta es que usted- luego. Ay, no, mamita hermosa, no. Ay, ya que a uno no le da ni un vaso de agua, ¿cierto? Buenas. Ahí viene doña Ruca, qué fastidio. Ay, qué desorden siempre esta casa. ¿Qué hubo, mamita? Ay, ese es el niño que hubo, mamita. Ay, qué pesado. Sí, este es su nieto, doña Ruca. Ay, tan hermoso. Ay, mamita, pero yo veo como raro ese niño, ¿cierto? Ay, No, qué él está pesar. bien. No, mamita, pero ay, yo a usted la veo como mal. La veo como toda acabadita, como de mal La carácter. verdad es que no ha sido nada fácil, doña Ay, ¿por Ruca. qué, mamita? Luego, ¿qué ha pasado? Porque su Ay, hijo no responde. Ay, mamita, es que tiene otros problemas, ¿cierto? Ay, no. Pues la verdad es que no ha mamita. sido nada responsable y a mí me ha tocado la carga de Ay, bebé. no, mamita, usted sí es muy quejumbrosa, ¿cierto? Ay, no, mamita, Claro que no, usted cree que con crear usted un no se niño puede. solo es fácil. Ay, no, mamita, yo mejor me voy, ¿cierto? Ay, hasta luego. Felipe.
Felipe, llevas mucho tiempo haciendo esos muñecos. ¿Qué es eso? Felipe. Ay, mamita, ¿y este niño por qué es como tan retraído? Se llama Felipe Ay, y es diferente. no, mamita, parece tarado, quítemelo de aquí. Él es diferente. Ay, no, mamita, yo necesito hablar una cosita, pero me da como cosita estar con un niño así. Ay, eso no es sangre mía, ¿cierto? Venga, papito, venga. Ay, pero menos mal se llevó a ese niño, mamita, porque como bien taradito que sí es, ¿cierto? Uy, no. El niño es diferente, él está muy bien. Ay, sí, mamita, diga lo que quiera. Ay, mamita, mire, yo le traigo este papelito para que usted renuncie a la sucesión de mi hijo. Ay, si supo que se murió, qué pesar. Sí, ay, me enteré. no, mamita. Mire, mamita, yo solo necesito que usted firme eso, ¿listo? La verdad es que yo no voy a firmar nada. Ay, renuncia a la Mi hijo sucesión, tiene mamita. derechos. Además, Pero su ¿qué hijo... derecho a qué, mamita? ¿Me va a dejar hablar? Bueno, pues hable, mamita. Además, su hijo tenía casas, apartamentos y mi hijo tiene Ay, derecho no, mamita. a gozar de esos bienes. No, mamita, ¿usted sí cree que en la sucesión va a explotar algo de mi hijo? Comerá mucha mierdita, mamita. Ay, no, mamita. Váyase con lo que mire la diga. clase de persona que es, Y nos ¿cierto? vemos en Ay, el- usted sí es una porquería, ¿cierto? Uy, no, mamita. Nos vemos en el juzgado. Ay, bueno, sí sé. Ay. ¿Qué hubo, mamita? Y habla con su tía. Ay, si se acuerda de mí. Ay, tan linda. Usted sigue engordando, ¿cierto? Ay, mamita, yo la llamaba. Ay, para contarle la situación tan difícil, mamita. Ay, usted viera a esa mujer. Ay, no, mamita, sí, la mujer, esa muchacha que estaba con mi hijo, mamita. Ay, no, qué mujer para ser tan avarienta. Ay, imagínese que ya no quiere renunciar a la sucesión. Ay, se quiere quedar también con plata de lo de mi hijo, mi hija. Ay, ¿cómo vamos a hacer? ¿Usted qué opina? Ay, tía, la verdad es que esa mujer es vividora. Ese hijo no es de mi primo, la verdad, no lo creo. Qué hijo tan raro, pero ¿sabes qué? Voy a hablar con mi prima, que es abogada, y ella nos va a ayudar. Escuchando lo anterior y contestando desde el punto de vista jurisprudencial, nos logramos dar cuenta que el niño como tal sí tiene el derecho, ya que él cuenta con una línea sucesorial por parte de su padre ya fallecido, por ende, el cual podría estar representado tanto por su madre o por un representante legal. Si no se le reconociera esta línea sucesoral, se le estaría violando un derecho al menor. Por ende, el menor tendría que iniciar un proceso de Ay, intervención. mamita, como usted es sobrina, yo ya no sé si decirle doctora o eso. Ay, como a ustedes les encanta que les digan así, ¿cierto? Ay, mamita, pues bueno, será tomarle el consejito. Ay, pero pues no gustándome mucho, ¿cierto? Ay, como a regañadientes, mamita. Ay, porque mamita, pues la verdad, ay, el niño es como bueno, yo sé que, bueno, ya no se dice tarado, ¿cierto? Ay, se dice que habita en el trastorno del espectro autista. Ay, cómo se inventan cosas para llamar a la gente, ¿cierto? Ay, bueno, mamita. Pero pues si usted dice, ay, lo peor es que ese chino tiene la misma jeta del Taita. Ay, no, mamita, eso es ver a mi hijo ahí, pero así como es él. Ay, qué pesar. ¿Cierto, mamita? Ay, ¿usted qué dice? Ay, no, mijito, ¿y usted qué dice? No, la verdad es que sí, tocó aceptar el consejo, porque ¿qué más? Es que esa cara de ese niño es el mismo de su hijo, tía. No se lo puede negar absolutamente nada. Rand Dahrendorf estableció dos prerequisitos sin los que una sociedad no puede existir. Estos son el conflicto y el consenso. Ambos conceptos se derivan el uno del otro. No existe conflicto si no existe un consenso previo y viceversa. Por esta razón, el conflicto y el consenso siempre se dará entre personas con vínculos cercanos. Como no se puede estar en conflicto toda la vida, hay que llegar a un consenso. Y cuando los acuerdos no se ajustan a la realidad del momento, es porque se producen cambios ambientales en las condiciones de los acuerdos que se establecieron anteriormente y vuelve a surgir el conflicto. La sociología debe explicar tanto el conflicto como el consenso, pero Dahrendorf no veía esta teoría capaz de abordar ambos procesos. Para el consenso ya estaba establecido el funcionalismo, así que se dispuso a construir la teoría del conflicto. En el ejemplo que vimos anteriormente, vemos una abuela que no reconoce a su nieto a un 100%, vemos un papá que ha estado desligado de sus obligaciones como padre y una mamá que todo el tiempo ha estado luchando por sacar a su hijo adelante, independientemente de los conflictos que tiene con la abuela.
Para la solución de este conflicto, vemos que al pasar de los años, ella trata de llevar la relación de la mejor manera y en el momento que el padre muere, vemos que el único punto para que ellos... Con relación a la teoría del Ralph Dahrendorf, también es importante mencionar acerca de las asociaciones imperativamente coordinadas, pues tomaba conceptos desde Weber para considerar que estas asociaciones no eran unos conflictos de clases como lo señalaba Marx, sino que realmente se establecían unas nuevas jerarquías por una cohesión social determinada, porque un grupo determinado de la población tenía unos conocimientos particulares y podían unirse a través de estos conceptos o también podíamos entender como cultura. Para comprender esto, desde el ejemplo que representamos en esta teoría del conflicto, podemos ver que quizá el mismo derecho conjuga un mismo grupo determinado de saber que a su vez va a generar una apropiación cultural diferente, pues a través del conocimiento de las leyes, los abogados y las personas que conocen la ley pueden generar un resultado social distinto. Otros dos conceptos muy importantes es la organización social y la dominación. La organización social, como sabemos desde la estructura constitucional, está organizada a partir de la ley y de la ley suprema o en nuestro caso la Constitución. Y en particular la dominación se da a través del poder coercitivo que tienen las instituciones y el mismo Estado para poder organizar la sociedad. Bien, el derecho funge en el ejemplo que también observamos como una forma de organización que va a permitir un determinado actuar en las personas, lo cual va a enmarcar el marco de la ley como algo inherente a toda actuación de las personas. Y en general se busca la solución de conflictos a través de la aplicación de la ley. Por tanto, desde la teoría del funcionalismo y específicamente del conflicto, ya podemos vislumbrar una respuesta a través del derecho de la organización social y de la dominación como el aparato jerárquico del Estado. Dentro de los grupos de interés, Dahrendorf también planteaba los conflictos como parte del análisis para clasificar los grupos. Partiendo desde la teoría marxista, pues explica que a través de las luchas determinadas, pero no de una clase generalizada, sino de una clase en particular, se podrían determinar los conflictos en particular. Como lo veíamos, esta determinación de clases puede surgir a partir de una determinada situación o un conocimiento referido en particular a un grupo social. Por tanto, vemos que con el ejemplo también se refiere a un grupo social determinado o indeterminado, porque puede ser el actuar muy común de muchos colombianos. Haciéndole una crítica y finalizando, la teoría del conflicto surge como reacción, como teoría opuesta, así que los críticos no han tenido que hacer mucho esfuerzo a la hora de pensar sus reservas. Basta con hacer las mismas críticas que el funcionalismo, pero negándolas. Así, si al funcionalismo se le acusa de ignorar el conflicto y el cambio, a Dahrendorf se le acusa de ignorar el orden y la estabilidad, mientras al funcionalismo se le atribuye ser una ideología conservadora. A la teoría del conflicto hay quien la tacha de ideológicamente radical. Un ejemplo sobre el conflicto surge misteriosamente de sistemas legítimos, como pasa en el funcionalismo estructural. Además, la teoría del conflicto presenta muchos de los problemas conceptuales y lógicos que plantea el funcionalismo estructural. Por último, se trata de una teoría cuasi macroscópica que ofrece poco a la comprensión del pensamiento y la acción individual, pero este es un problema común a todas las teorías macrosociológicas. Una crítica muy importante es que se reconoce que existe conflicto y consenso como caras de una misma moneda. Describe que se transita en el tiempo entre ambas situaciones. Sin embargo, no proporciona una teoría unificada que explique conflicto y consenso. Dahrendorf proponía usar el funcionalismo y la teoría del conflicto como alternativas de estudio, dependiendo de la sociedad y momento histórico que éste esté analizando. Propone que, si quieres analizar la estructura social, un tiempo fijo de la sociedad en un instante determinado, usa el funcionalismo. En cambio, si quieres estudiar los cambios producidos en el tiempo entre dos estructuras sociales de la misma sociedad, usa la teoría del conflicto.
Como parece deseable, o al menos eso decía un grupo importante de sociológicos, la existencia de un cuerpo teórico que explique tanto el orden como el conflicto, tanto la estructura como el cambio. Se han realizado varios esfuerzos para desarrollar una teoría que aclare de manera única ambas situaciones. Muchísimas gracias.